Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a hacer el comentario del Evangelio de este domingo 22 de agosto. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, hoy la liturgia nos regala este precioso Evangelio de San Juan. Ya recuerda que hemos estado los domingos anteriores, hemos estado leyendo precisamente el Evangelio de Juan. Habíamos comenzado con la multiplicación de los panes. Después, al siguiente domingo, Jesús le dice a la gente que lo seguía: ustedes me siguen no porque han visto milagros, sino porque yo les doy de comer. Después, al siguiente domingo, seguía Jesús con el discurso de pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, pero no escuchamos ese discurso porque celebramos porque coincidió la solemnidad de la Asunción de María. Por eso no escuchamos el discurso. Y ahora escuchamos este Evangelio, que es la continuación ya final de ese Evangelio de Juan, de ese discurso de pan de vida. Y aquí, queridos hermanos, hay una cosa muy importante, una cosa que nos presenta dos actitudes de los discípulos. ¿Cómo reaccionan los discípulos ante las palabras de Jesús? Unos discípulos reaccionan de una manera escandalizada. Se escandaliza de la palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra que le ha dicho? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ante eso muchos discípulos se escandalizaban. Muchos comenzaron a murmurar, comenzaron a desilusionarse. Pero otros discípulos, estas palabras de Jesús penetró en su corazón hasta tal punto de que eso les animó, los renovó para seguirle a Jesús, para renovar ese seguimiento a Jesús, que es un seguimiento hasta la muerte, hasta dar la vida. Por eso es muy importante esto, muy importante este Evangelio. Ante ese cuadro, ante ese panorama, ¿quién están escuchando a Jesús? No es cualquier gente, no es la muchedumbre común, no son aquellos que van y escuchan y van donde Jesús solamente para saludarlo, no, son los discípulos. Es decir, los que están siguiendo a Jesús, los que van detrás de Él, ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Dice que al escuchar este discurso de Jesús del pan de vida,
Dice que muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Es decir, queridos hermanos, pues al escuchar este escándalo, de que dice Jesús, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida eterna, comer, masticar, triturar a Jesús, eso es un escándalo. Dice que muchos ante esta palabra se echaron para atrás, se echaron para atrás, es decir, desde entonces, al escuchar esta palabra, desde entonces, es decir, desde aquel momento, desde aquel instante, ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque precisamente esto es lo que produce, al escuchar esta palabra de Jesús, que Él es el pan de vida, que su carne, su cuerpo y su carne es verdadera comida, verdadera bebida, en lugar de estos discípulos, en lugar de recibir a Jesús en su corazón, de recibirlo sin ponerle obstáculos, ¿qué es lo que hicieron? Pues se bloquearon la palabra de Jesús, se bloquearon a ellos mismos y perdieron la oportunidad de tener dentro de sí vida eterna. Por eso dice, desde aquel entonces. ¿Y qué pasó con esos discípulos? Dice que se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Es decir, se disolucionaron de Jesús. Ya no querían seguirlo. Se escandalizaban de la cruz. Sí. Es decir, dejaron de seguir a Jesús para regresar otra vez a su vida anterior. Lo mismo que le pasó a Pedro y a Juan, cuando fueron al sepulcro, el día de la resurrección, fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Y dice que ellos regresaron porque no podían creer lo que habían visto. Lo mismo le pasó a los discípulos de Emaús cuando vieron a Jesús crucificado, que había muerto ya, que ya todo se había acabado. ¿Qué hicieron? Pues escaparon, regresaban a su ciudad. Entonces Jesús tuvo que encontrarse con ellos en el camino. Dice que lo reconocieron ¿dónde? Al partir el pan. Lo mismo le pasó al joven rico, que se echó para atrás. Cuando Jesús le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él le contestó, esto lo he cumplido desde joven, desde pequeño. ¿Qué me falta? Pues Jesús le dijo, ve, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Dice que el joven rico se puso muy triste porque tenía muchos bienes, y se echó para atrás. Pues esto, queridos hermanos, esta puede ser tu actitud hoy, ante los combates de la vida, ante los sufrimientos que estás pasando, ante esa enfermedad, ante esa situación de soledad, ante esta situación de angustia que estás viviendo, a lo mejor ese cansancio que ya no puedes más con tu vida, a lo mejor ante esa angustia que sientes, que te viene por este miedo, ante este virus, ante todo esto que está pasando en tu vida, a lo mejor esto te hace echar para atrás, bajarte de la cruz, no querer seguir a Jesús. Y dice que ya no querían andar con Él. Esa es otra actitud, no querer andar con Él. Y no querer andar con Él, ¿a dónde nos lleva? A vivir sin sentido. A experimentar que nuestra vida no tiene ningún sentido. A experimentar un vacío. A no encontrarle sabor a la vida. A no experimentar el amor de Jesús en nuestra historia, en nuestras situaciones de sufrimiento, en nuestra vida diaria. Entonces Jesús dice que le dijo a los 12, mirando a los 12, aquellos que Él eligió, dice que les dijo, ustedes también
¿Ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también quieren dejarme? Esta pregunta también. ¿Ustedes también quieren dejarme? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué dice esto Pedro? ¿Porque se lo aprendió de teoría, de memoria? No. Porque Pedro, así como los 12, han tenido la experiencia de Cristo resucitado. De ver a Cristo caminar sobre las aguas. Cuando Jesús le dice, después de la multiplicación de los panes, pasemos a la otra orilla. Se suben a la barca, y ahí en medio del mar de Galilea dice que se vino una tormenta, un viento fuerte. Dice que la barca parecía hundirse, y en medio de la noche dice que ven a Jesús caminar sobre las aguas y se asusta y dice, es un fantasma. Jesús le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le contesta, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar, viendo a Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando siente la presencia de la turbulencia del agua, la presencia de las olas que son fuertes, se mira a él y se comienza a hundir. Y le grita a Jesús, Señor, sálvame porque me ahogo. Jesús le dice, hombre de poca fe. Pues esto, queridos hermanos, esta experiencia que ha tenido Pedro, esta experiencia que ha tenido los 12 en la barca, es la experiencia de sentirse salvado por Jesús, de sentir que Jesús, de sentir y ver que Jesús es el Señor, tiene poder sobre la muerte, poder sobre todas las situaciones que te pasan, poder sobre todo lo que acontece en tu vida. Esa es la experiencia de fe, la experiencia que hace madurar a la fe. Esa es la experiencia a lo que todos, si estamos unidos a Jesús, todos experimentamos. ¿Dónde lo experimentamos? Siguiendo a Jesús, yendo detrás de Él, siguiéndolo hasta la muerte, hasta dar la vida. Esa es la experiencia de aquel de que se siente de que no hay nadie aquí, no hay ningún Dios que se compare con nuestro Dios. Por eso el Señor le dice, por eso Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto es lo que nos invita al Evangelio, a dar este salto de fe, a caminar siguiendo a Jesús, a no bajar los brazos, a no desfallecer, a seguirle hasta dar la vida ahí. ¿Dónde? Hasta la cruz, hasta donde Él quiera. Y esto, queridos hermanos, es una experiencia viva, una experiencia de fe, una experiencia que se hace vida en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través del cuerpo y la sangre de Cristo, a través de su palabra que penetra, que revela lo que hay en nuestro corazón. Porque si nuestro corazón no se convierte, si nuestro corazón no se adhiere a Jesús, pues queridos hermanos, ¿qué es lo que pasará? Pues escaparemos. Si nuestro corazón no se adhiere a Jesús plenamente, entonces le vamos a dejar, le vamos a abandonar, le vamos a dejar solo. Por eso es importante esta experiencia de fe. Tú has experimentado, tú has visto qué bueno es el Señor. Sí, tú lo has experimentado, sí, tú lo has visto. Cuando tú has hecho la prueba, cuando te has fiado al Señor, cuando te has fiado al Señor en tu vida, has hecho la prueba y has visto cómo es bueno el Señor. Has visto cómo el Señor te ha consolado en las tribulaciones. Has visto cómo el Señor ha escuchado tu clamor. Has visto cómo el Señor te ha hecho bendecir en medio de los acontecimientos, en medio de las dificultades, en medio de
de tus necesidades. El Señor te ha abierto la boca para bendecir. Entonces, hecho esta experiencia, pues esta es la experiencia de fe que va creciendo en ti. Pues, queridos hermanos, que el Señor nos conceda tener esta experiencia, que el Señor nos ayude a darle nuestro corazón, a entregarle nuestra vida, a seguirle a Él, a no ponerle obstáculo, a no desfallecer, sino seguirle a Él fiándonos de Él, y fiándonos de Él poder llegar hasta la meta y alcanzar así la vida eterna. Pues, queridos hermanos, que el Señor te bendiga en este domingo, que pases un feliz domingo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.